Vamos a resolver un ejercicio de electroestática que dice determinar la fuerza que actúa entre dos cargas eléctricas. La carga 1, que es de 1 microcoulomb, que tenemos acá como dato. La otra carga, que es de 2,5 microcoulomb, la segunda carga. Que están separadas, dice, ¿no? Están separadas en una distancia de 5 centímetros. Y nos dice que debemos recordar llevar los centímetros a metros siguiendo el sistema internacional de medidas, y también las cargas, que en este caso tenemos en microcoulomb, convertir a coulomb, y para eso utilizamos de que un valor de 1 microcoulomb es equivalente a 1 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Ahora, como bien tenemos los datos carga 1, carga 2 están expresados a microcoulomb, tenemos que convertir a coulomb. Y de la misma forma también la longitud, que en este caso sería la distancia de 5 centímetros. Pero antes veremos aquí en la gráfica por qué son de signo positivo. En el problema nos indica de que la carga 1 nos dice que está sobreentendido, no tiene ningún signo, entonces sobreentendido que va a ser carga positiva la carga número 1 de 1 microcoulomb. Y la carga número 2 llegaría a ser también signo positivo. Entonces, estas dos cargas están separadas en un vacío de 5 centímetros, que en este caso estamos representando con el símbolo R, o también podemos representar con el símbolo D. Y la fuerza que tenemos que hallar, en este caso va a tener que ser fuerza de repulsión. Gráficamente tiene que ser saliente porque estas dos cargas son signos iguales. Y esa es la que tenemos que determinar. Ahora, sabemos muy bien que la fórmula nos dice que es igual a la constante. Nos dice es igual a la constante, la fuerza es igual a la constante, carga 1, carga 2, sobre la distancia elevada al cuadrado. Y a la misma vez también nos dice de que la constante es equivalente a 9 por 10 elevado a la novena por newton por metros elevado al cuadrado sobre coulomb elevado al cuadrado. La constante es el que nos define qué unidad de medida son los que van a utilizar los datos de la fórmula que tenemos. Como por ejemplo, la fuerza, su unidad de medida en el que nos tiene que salir va a ser en newton. Y la carga 1 y la carga 2, si en caso de que tendríamos que hallar en algún momento, tendría que salirnos en coulomb. Y en este caso la distancia, que sería en metros. Pero como vemos acá en el problema de que no está en coulomb, está en microcoulomb las cargas, lo que tenemos que hacer es hacer un factor de conversión. Y para eso multiplicamos y hacemos un factor de conversión, ya que nos dice de que 1 microcoulomb es equivalente a 1 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y de esa forma nosotros podemos aquí simplificar microcoulomb con microcoulomb. Sabemos muy bien que el numerador y denominador se tienen que simplificar. Entonces los coeficientes multiplicamos 1 por 1 va a ser 1, dividido entre 1 va a ser 1. Entonces la notación científica en base se mantiene, que sería d por 10 elevado a menos 6 coulomb. Ya tenemos ahí en coulomb. Ahora la segunda carga, lo mismo. Decimos 1 microcoulomb es equivalente a 1 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y también simplificamos las unidades de medida microcoulomb. Lo mismo, multiplicamos 2,5 por 1. Va a ser la misma cantidad, dividido entre 1 va a ser la misma cantidad, que va a ser de 2,5. Y la notación científica lo mantenemos de base, que va a ser por 10 elevado a menos 6. Y la unidad de medida pues simplemente nos queda coulomb. La distancia nos dice de 5 centímetros y pues lo tenemos que convertir a metros. Lo mismo, sabemos muy bien que 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Pues los 100 centímetros tenemos que recordar que en un factor de conversión tenemos que poner de acuerdo a lo que necesita uno hallar en la unidad de medida que uno quiere. Como en este caso necesitamos hallar a metros, entonces los 100 centímetros tienen que ir en el denominador, en la parte de abajo, porque sabemos muy bien que en el numerador ya están los 5 centímetros. ¿Para qué?
para que estos se puedan simplificar. Entonces de esta forma vemos de que 5 por 1 nos da 5, divididos entre 100 pues nos dará un 0,05 metros. Entonces, como vemos aquí, la incógnita es lo único que tenemos que hallar. Utilizamos esta fórmula, la misma, y vamos a reemplazar. Y para reemplazar pues colocamos el dato de la constante, es de 9 por 10 elevado a la novena newton por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga número 1, que en este caso ya tenemos convertido, que en este caso es, vamos a poner igual acá, de 1 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y ponemos acá 1 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Por la carga número 2, en este caso que sacamos la carga número 2 de 2,5 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y lo mismo acá, copiamos de 2,5 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y lo que tenemos que hacer en este caso es dividir con una fracción. Tenemos que dividir con una fracción y la distancia, que sería de 0,05 metros, todo elevado al cuadrado. Entonces vemos acá que tenemos que multiplicar. Para eso podemos multiplicar los coeficientes, y los exponentes podemos sumar o restar. Pero en este caso vamos a utilizar la calculadora. Y como vemos que es notación científica, tenemos que abrir paréntesis. ¿Ya? Entonces ponemos 9 por 10 elevado a la novena por la carga 1, que nos dice que es de 1 por 10 elevado a menos 6. Cerramos paréntesis por, abrimos paréntesis. La segunda carga nos dice que es de 2,5 por 10 elevado a menos 6. Cerramos paréntesis y colocamos igual. Y el resultado nos da de 0,0225. Como vemos acá que la unidad de medida nos da en el numerador coulomb por coulomb, pues sería coulomb elevado al cuadrado. O en este caso, ambas unidades de medida de las dos cargas tendrían que simplificarse con la unidad de medida de la constante que está en la parte de abajo, con coulomb elevado al cuadrado. De esta forma ya no tenemos. Y simplemente nos quedaría newton por metros elevado al cuadrado. Y aquí nos dice de que debemos aún multiplicar de 0,05 dos veces multiplicados, pues tendremos en notación científica de 2,5 por 10 elevado a menos 3. Y la unidad de medida pues nos saldrá de la misma forma metros elevado al cuadrado, ya que el exponente no es simplemente para el número, también para la unidad de medida. Y aquí lo que hacemos es simplificar las unidades de medida que son iguales, numerador, denominador. Y aquí, como ya tenemos en la calculadora el resultado, entonces dividimos. Y como también tenemos notación científica en el denominador, abrimos paréntesis y ponemos 2,5 por 10 elevado a menos 3. Entonces igual. Y como vemos muy bien de que el dato que nos sale es un número exacto, que sería 9. Y la única unidad de medida que nos sale como sobrante es newton. Esa es la unidad de medida de la fuerza, que en total tenemos como resultado 9 newton. Debemos recordar de que en un principio dijimos de que la fuerza, su unidad de medida, dentro de la unidad de medida de la constante va a ser en newton, y es justamente lo que estamos hallando, ¿ya? Y debemos recordar de que también las cargas para reemplazar a esta fórmula pues tienen que ser coulomb, porque llegado un momento pues en el problema teníamos en microcoulomb,
y hemos convertido, claro, en column justamente ¿para qué? Para que estas puedan simplificarse fácilmente. Y si en caso de que en algún problema habría otras unidades, como en este caso, digamos, microcolumn, picocolumn, nanocolumn y otras más que existen, pues debemos hacer un factor de conversión y trabajar con ese dato.